Hola, yo soy el ingeniero Carlos Adrián Díaz, soy parte del equipo de construcción y proyectos de ingeniería de IASA y hoy hablaremos sobre un tema que es el mejoramiento de suelos en obras de edificación. Para empezar, el mejoramiento de suelos es una serie de pasos que se llevan a cabo para mejorar las características o propiedades físico-mecánicas, ya sea por métodos físicos, químicos o mecánicos, para que el suelo o subsuelo sea capaz, resistente y sólido para recibir la estructura la cual será desplantada sobre él. También nos sirve para garantizar el desempeño de los suelos o los subsuelos ante eventos como movimientos naturales, como lo pueden ser sismos o propios asentamientos de la estructura, o bien también para garantizar su desempeño ante condiciones ambientales como lo son presencia de agua estática o bien corrientes de la misma. Como ejemplo, si tenemos una corriente de la misma y tenemos un suelo muy cohesivo. ¿Qué quiere decir muy cohesivo? Que el suelo está compuesto por partículas muy finas en su totalidad. Es decir, en la presencia del agua estática o bien una corriente de la misma, el suelo tiende a expandirse o bien puede llegar a deslavarse, llevándose con el paso del agua fragmentos de estas partículas y dejando espacios huecos sobre él. Nos pueden afectar con asentamientos muy grandes de las estructuras o bien grietas o hasta fallas estructurales. Pero ¿cómo hacemos para saber cuándo, cuánto, cómo y dónde hacer un mejoramiento de suelo? Primeramente tenemos que tener en cuenta qué es un suelo. Desde el punto de vista de la construcción, un suelo es el encargado de soportar el peso de las estructuras y además el movimiento de estas. También un suelo está conformado por materiales pétreos como lo son rocas, arenas, limos y arcillas o una combinación de estos mismos. Cabe mencionar que los suelos también pueden presentar materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrarnos con raíces, con vegetación, con fósiles de animales. Desde el punto de vista de la ingeniería, los suelos tienen ciertas clasificaciones. Esto dependerá de la estructura y del material pétreo que predomine en ellos. Además, cabe mencionar que en una misma área de terreno, entre más abajo excavemos, nos podemos encontrar con diferentes estratos de suelos. Regularmente, entre más profundo lleguemos, nos encontramos con suelos más estables, más sanos, más consolidados, que nos darán factores de carga mucho más grandes. ¿A qué nos referimos con esta propiedad de capacidad de carga? Como su nombre lo indica, es la carga, el peso que puede soportar el suelo en una cierta área. Un ejemplo que se me viene a la mente, en uno de los proyectos que actualmente estamos ejecutando, tenemos a una excavación de 3 metros bajo el nivel del terreno natural. Tenemos una capacidad de carga de 10.1 toneladas por metro cuadrado. Esto quiere decir que el suelo nos puede resistir 10.1 toneladas sin necesidad de intervenciones de mejoramientos o tratamientos del suelo. Todas estas propiedades o características de los suelos nos la dará un estudio de mecánica de suelos. Este estudio es importante porque es el que nos dirá a qué nivel o qué profundidad del subsuelo desplantar nuestra cimentación o estructura. Nos dirá si tenemos la presencia de agua y saber cómo tratarla. Y además este nos indicará el cómo, cuándo, dónde, con qué materiales y qué tipos de métodos usaremos para el mejoramiento del suelo. Si bien este solo es un ejemplo y el encargado de decidir la solución o el método o el tipo de material con el que se mejorará el terreno es el estructurista o bien el profesionista encargado de realizar el estudio de mecánica de suelos. Hablábamos de un mejoramiento por sustitución. Cabe mencionar que no es el único método o tratamiento que se le puede dar a un suelo. Por mencionar algunos más, tenemos la estabilización, mezclando el suelo con materiales como lo son cemento Portland, cal, materiales asfálticos o bien inyectando al subsuelo lechadas aglomerantes. ¿Qué quiere decir esto? Que al mezclar el suelo con todos estos materiales antes mencionados, el suelo solidificará, será más resistente, será más estable. También podemos tener una combinación de los métodos ya mencionados. Todo esto dependerá del punto de vista del profesionista y además de las condiciones del sitio, de qué tan grande es la obra, de qué tan pesada es la estructura que se va a edificar en él, de qué materiales pétreos encontramos en la zona, de qué tipo de maquinaria contamos en el lugar. Para una carretera podemos contar con maquinaria muy pesada, pero para la construcción de una vivienda, de una casa de 200 metros cuadrados, un ejemplo, no nos es factible rentar maquinaria tan pesada y recurrimos a lo más convencional, que es mejoramiento con agregados pétreos de la zona. Ahora les contaré un caso práctico que tenemos en una de nuestras obras que actualmente estamos construyendo.
construyendo Casa Alpes. En este proyecto nos encontramos con un suelo, con un terreno natural que está conformado por muchas partículas de arena muy finas, como lo son arcillas. Aparte tenía muy pocos fragmentos de roca. Era un suelo muy inestable y además cabe mencionar que en este proyecto contamos con un nivel de sótano, el cual lo contiene un muro de contención. Este muro de contención siempre va a estar en contacto con el agua, ya que tenemos escurrimientos de agua muy leves, pero estos escurrimientos de agua nos pueden ocasionar humedades. Entonces, considerando las características de este suelo, se decidió hacer un mejoramiento de terreno por sustitución, pero en este caso en específico se hizo una sustitución de dos materiales pétreos diferentes, es decir, se quitaron 50 centímetros de espesor del terreno natural y se mejoró con 30 centímetros de un material conformado por rocas y 20 centímetros con un material conformado con rocas, arenas, limos y arcillas. La capa de material filtro nos servirá como una capa que nos va a dejar fluir o nos va a facilitar el paso del agua sin afectar su estructura, y la siguiente capa de material base, como se conoce en la zona, nos va a servir como una estructura sólida y estable para recibir las cargas de la estructura y distribuirlas en el terreno. Una vez concluido el mejoramiento de estos 50 centímetros de espesor del terreno natural, nos enfrentamos con el levantamiento de un muro de contención. Este muro de contención, por uno de sus lados, fue rellenado con material filtro que conecta con el filtro del mejoramiento de la losa de cimentación. Esto para el agua que llegue a escurrir, la filtre, la deje pasar por el muro sin tocarlo y además corra por el subsuelo y siga su camino sin tocar nuestra estructura, para que una vez concluida no nos afecte aspectos visuales desagradables o problemas de humedades. Bueno, recuerden que antes de construir cualquier edificación es importante hacer un estudio de mecánica de suelos, porque este nos dirá cómo, cuándo y dónde, y si es necesario mejorar el suelo o hasta qué nivel nos debemos desplantar del subsuelo. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si gustan que profundice en un tema más, háganmelo saber en las redes sociales o bien dejen un comentario aquí abajo. Yo soy el ingeniero Carlos Adrián Díaz y nos vemos en el próximo video.